A ver, pensemos en esto por un momento. En solo 200 años, nuestro mundo ha cambiado más, mucho más, que en los 2000 milenios anteriores. O sea, pasamos de un mundo de imperios, de reyes, a este planeta súper interconectado que conocemos hoy, pero que al mismo tiempo ha estado al borde de la aniquilación. Lo que vamos a hacer es un viaje, uno bien rápido para entender exactamente cómo llegamos hasta aquí, cómo se forjó el mundo en el que vivimos. Y bueno, para empezar, esta frase de Melchior Pauli nos pone a pensar, ¿no? En las democracias el estado de bienestar es el principio y el estado policial el fin. Uf, es fuerte. Nos habla de ese equilibrio súper delicado entre todo lo bueno que un estado puede darnos y bueno, el control que puede terminar ejerciendo. Es una tensión clave, así que vale la pena tenerla en mente mientras vemos los cambios políticos tan gigantes que se vinieron. Ok, entonces, ¿cuál es el punto de partida de toda esta historia? Si le preguntamos a los historiadores, la mayoría apunta a un solo evento. Uno que no solo tumbó a un rey, sino que sacudió los cimientos del mundo entero, la Revolución Francesa. Ese fue, digamos, el verdadero antes y después, el momento que inaugura la Edad Contemporánea. Bien, para organizar un poco este recorrido vamos a ir por partes. Primero, vamos a ver cómo se configuró un nuevo orden en Europa. Después, nos meteremos de lleno con el impacto brutal de la Revolución Industrial. Luego, veremos cómo todo ese mundo se hizo pedazos con las guerras. Y finalmente cerraremos con el enfrentamiento de la Guerra Fría. Bueno, empecemos por el principio. Imaginen la escena. Europa está, hecha un desastre después de todas las guerras napoleónicas. Hay un vacío de poder y se necesita un nuevo líder. Y de entre todas las naciones hay una que emerge con una fuerza naval y económica que nadie más tenía: Gran Bretaña. Estaba lista para tomar el control. Todo arranca oficialmente en 1815 con el Congreso de Viena, donde las potencias intentan básicamente poner orden después del caos. Y esto da inicio a un siglo de dominio británico casi total, lo que se conoce como la Pax Británica o la Paz Británica. Ojo, fue una época de relativa calma entre las potencias europeas, pero eso no frenó para nada la expansión imperialista. De hecho, fue feroz. Ahí vemos cómo Gran Bretaña toma el control directo de la India en 1858. Todo este periodo de desarrollo económico y expansión duró hasta que, todo explotó en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Pero a ver, en la práctica, ¿qué significaba todo este poderío británico? Bueno, para empezar, que Londres era literalmente el banco del mundo, que la moneda de referencia global era la libra esterlina, respaldada por el patrón oro, y que la Marina Real Británica era mucho más que un ejército. Era la policía de los mares, la que garantizaba ese libre comercio que fue el motor de la primera gran globalización. Ahora, todo este poder militar y financiero de Gran Bretaña no salió de la nada, claro. Detrás de todo había un motor, casi un motor secreto, una fuerza económica tan bestial que iba a cambiar la vida de la humanidad para siempre. Estamos hablando, por supuesto, de la Revolución Industrial. Miren, es que es casi imposible exagerar el impacto que tuvo esto. Para que nos hagamos una idea, antes de 1750, la vida de una persona común y corriente no era tan diferente de la de sus tatarabuelos en la Edad Media. La revolución industrial rompió con eso, para siempre. Desató una capacidad para producir cosas nunca antes vista, que con el tiempo fue lo que permitió sacar a millones y millones de personas de la pobreza. Claro, la gran pregunta es, ¿por qué justo en Gran Bretaña? ¿Y por qué en ese momento? Bueno, no fue suerte. Fue, como dicen, la tormenta perfecta. Se juntaron tres cosas. 1. Una revolución en la agricultura que produjo más comida y por lo tanto liberó a gente del campo para que fuera a las ciudades. 2. Un imperio global que servía como un mercado gigante para vender todo lo que se producía. Y 3, y esto es clave, instituciones que protegían la propiedad privada y daban seguridad para invertir. Esa combinación no la tenía nadie más en el mundo. Para que entendamos la escala de este cambio, veamos un ejemplo clarísimo: los textiles. En 1750, el líder mundial indiscutible en la producción de telas de algodón era la India, sin discusión. Pero ¿qué pasó unas décadas después? Las fábricas en el Reino Unido, pagando salarios 15 veces más altos, producían estas mismas telas a la mitad del precio. La mitad. Ese es el poder de la tecnología industrial. Fue algo que cambió las reglas del juego por completo. Y la consecuencia de todo esto fue, monumental. El centro de gravedad del mundo, tanto en lo económico como en lo político, que por siglos había estado en Asia, se movió de golpe a Occidente. Y claro, ese cambio económico arrastró todo lo demás: el poder militar, la influencia cultural, todo lo que definiría los próximos 2 siglos. Pero, claro, ese mundo del siglo XIX, esa Pax Británica, no iba a durar para siempre.
Llegó un periodo de apenas 30 años, entre 1914 y 1945, que lo hizo añicos. Fue una desintegración brutal que marcó el fin de toda una era. Y lo más irónico de todo es que el mismo motor que había creado tanta riqueza, la industria, ahora se usó para la destrucción masiva. La Primera Guerra Mundial no fue una guerra más, fue una carnicería industrial. El costo humano fue algo que nadie podía haber imaginado. Estamos hablando de unos 16 millones de muertos, entre militares y civiles. Y lo peor es que la paz que vino después fue un desastre. El Tratado de Versalles fue súper humillante para Alemania, lo que generó un resentimiento tremendo. A eso le sumamos una crisis económica mundial, la Gran Depresión, y el surgimiento de ideologías extremas como el comunismo en Rusia y los totalitarismos en Italia, Alemania y España. Era la receta perfecta para una catástrofe aún mayor. Y esa catástrofe llegó, no más. La Segunda Guerra Mundial estalló con una violencia que hizo que la primera pareciera un ensayo. Se convirtió en el conflicto más sangriento de toda la historia humana, con un saldo de entre 50 y 70 millones de muertos. Para ponerlo en perspectiva, eso era casi el 3% de toda la gente que vivía en el planeta. ¡Una locura! Después de semejante destrucción, la conclusión era obvia. Europa se había autodestruido. Su poderío industrial, su fuerza militar, todo estaba en ruinas. El continente que había sido el centro del mundo por siglos, simplemente ya no lo era más. Y de las cenizas de esa guerra, de esas ruinas, emergió un mundo totalmente nuevo. Un orden mundial que ya no estaba dominado por un solo imperio, sino por dos superpotencias gigantes que no podían ser más opuestas entre sí. El nuevo mapa del poder era bipolar. Por un lado, teníamos a Estados Unidos y sus aliados, con una economía de mercado, descentralizada y una política que defendía el individualismo. Por el otro, la Unión Soviética y su bloque, con una economía totalmente centralizada, planificada por el Estado y la idea de que el colectivo estaba por encima del individuo. O sea, dos visiones del mundo que chocaban de frente. Y casi todos los países del planeta tuvieron que, de una forma u otra, alinearse con uno de los dos. Pero ojo, esta no fue una guerra de trincheras y bombardeos entre ellos. Por eso se le llamó Guerra Fría. Un enfrentamiento directo era imposible, porque ambos tenían armas nucleares para destruir el planeta varias veces. El miedo a esa destrucción mutua asegurada creó una especie de paz, una paz muy tensa. La pelea se dio entonces en otros lados, en las llamadas guerras proxy, y en una competencia brutal por ver qué ideología se imponía en el resto del mundo. Europa quedó partida en dos por un telón de acero. Y todo este viaje nos trae hasta hoy. Si lo pensamos, el siglo XIX fue británico, el siglo XX fue sin duda estadounidense, y ahora, en pleno siglo XXI, sentimos que las placas tectónicas del poder global se están moviendo de nuevo. Así que la gran pregunta, la que definirá nuestro futuro, sigue abierta. ¿Quién será el dueño de este siglo?